Bienvenido al podcast de culturaocio.com. En esta nueva edición de Cultura Ocio, el podcast sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, te ofrecemos un capítulo dedicado a La Viuda Negra, la nueva película que llega a Netflix el 30 de mayo que recrea el asesinato de Antonio Navarro, orquestado por su esposa María Jesús Moreno. Dirigida por Carlos Sedes y con Ramón Campos en el guión y la producción, a quienes tendremos en un primer bloque, nos ofrece un true crime basado en el crimen que conmocionó a España en 2017. En la segunda mitad del episodio escucharemos a Tristán Ulloa, Ivana Vaquero y Carmen Machi, protagonistas del film, quienes han charlado con el redactor jefe en culturaocio.com, Israel Arias. Bueno, Carlos, Ramón, encantado de estar aquí compartiendo unos minutos con vosotros para hablar de Viuda Negra. Ambos tenéis experiencia en estas lides del True Crime, pero os quería preguntar cuál fue el mayor reto a la hora de trasladar este caso en concreto, el de la Viuda Negra de Patraix, a la pantalla. Pues yo creo que el mayor reto fue encontrar primero el tema del que queríamos hablar, porque a nosotros no nos interesa el True Crime por el True Crime, no nos interesa el crimen por el crimen, nos interesa cuando hay una reflexión por debajo. Y a partir de ahí, con Carlos me decía que para él era muy importante la sonoridad de la historia y buscar cómo trasladar esa sonoridad a toda la película. Que realmente fuera una película que, entre comillas, pudieras escuchar, pudieras sentirte casi policía. Y bueno, los audios tienen, lo hemos estado hablando antes con los protagonistas, los audios tienen una importancia fundamental. La tuvieron en la investigación y habéis querido llevar eso a la pantalla, ¿no? Aunque sea, entre comillas, muy poco ortodoxo desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Bueno, yo creo que también queríamos poner al espectador ahí, escuchando esas conversaciones y conociendo a Maje poco a poco, ¿no? Desde cómo hablaba de después de la muerte, los primeros días con su madre, compañeras y demás, y de repente poco a poco ir viendo cómo había comportamientos que supuestamente no eran correctos, ¿no? Ir conociendo así una persona me parece muy interesante cuando no la ves más, porque sugiere, y el sonido tiene esa capacidad de sugerir, ¿no? Para después, cuando vemos el punto de vista de Maje o el de Salva, como que vas a completar o vas a llegar a entender más cosas, ¿no? Casting, hablando de Maje, de Salva, casting. Me gustaría saber qué os han dado Ivana, Carmen y también Tristán en esos personajes que, bueno, dejando al lado al de Carmen, que es la investigadora y que es menos truculento, pero que se van desgranando como una cebolla con unas capas y un... ¿Qué os han dado cada uno de ellos? Yo creo que Ivana yo tuve la suerte que ya trabajé con los dos en diferentes proyectos, ¿no? Como Ivana en el Club de los Incomprendidos, en Granamar, y bueno, y con Tristán te cuento, o sea, ya no sé si era el quinto. Desde Gran Reserva, imagínate. Asunta recientemente, otro truco. Asunta, Fariña, he tenido la suerte de poder contar con él muchas veces. Y yo creo que Ivana, hay una cosa que me gusta mucho de ella, de lo que hace, de eso que dice Ramón muchas veces, que está en un cumpleaños, pero que de repente ella misma se siente infeliz, ¿no? Y después la delicadeza de Ivana, porque Ivana sí que es verdad que yo creo que aún potencia más esa idea de que una chica joven y muy joven, a una persona mucho más madura, tiene la capacidad de convencerlo para hacer lo que hace, ¿no? Y yo creo que habla de eso la película, de que ¿por qué no te separas? Y porque en vez de hacer lo que haces, ¿no? Y aún encima intentar convencer a alguien. Para eso, alguien que tiene... hay un dato que me gusta mucho siempre, que aún encima es personas que cuidan gente. O sea, que su profesión, que no es una profesión banal, sino que es muy de corazón. O sea, la gente que cuida tiene que valer. Y la cuidaban bien, porque todo el mundo hablaba bien de ellos. Sí, y eran dos grandes cuidadores, ¿no? Que de repente decidan hacer lo que hacen. No sabemos muy bien por qué, ¿no? Si es por la búsqueda de la felicidad o por qué, y que tengan la capacidad encima de justificarlo, es el tema de la película, ¿no? Sí, en el caso de Tristán, nosotros siempre ahora ya intentamos darle un reto mayor. Sí, eso me lo ha dicho, que lo de comer no acabo muy contento con el vídeo. Bueno, yo estaba, lo de comer. Yo estaba justo a régimen esos días en el set y lo veía comer y sufría pensando yo no puedo verlo. Dios le da pan a quien no tiene Dios. Eso es. Sí.
¿Y cómo abordáis? Porque esta es una película que se cuenta, sobre todo tiene 3 partes, hemos estado contando ahora, y en sus 2 últimas y más mollares partes se mete mucho en la psicología y en la mente de los 2 criminales, de los 2 personajes que finalmente cometen el asesinato. ¿Cómo abordáis el equilibrio entre el respeto, el necesario respeto a las víctimas y no caer en el morbo, y la necesidad de construir un thriller que sea atractivo realmente para el espectador, que enganche, pero sin recrearse? Es que la víctima es víctima. La víctima no ha hecho nada. La víctima no es noticia. La noticia son los criminales. Entonces lo que intentamos es analizar a los criminales para intentar entendernos como sociedad a nosotros. Eso es lo que más importante nos parece. Por ejemplo, Maje hace una cosa, si ves la película, hace una cosa que a mí me parece muy interesante, como ella plantea su relación con los hombres, que lo plantea desde la debilidad. Los hombres se convierten en protectores. Y ella, por su educación, acude a eso. Es decir, siempre se pone por debajo de ti. Y nosotros, como hombres, que tiene como un deje machista, ¿no? Nos gusta protegerla. Es decir, o les gusta protegerla, mejor dicho. Entonces, para mí era muy interesante el contar a Maje, a Salva y a Eva como investigadora, porque nos da la entrada a la historia. Pero en el caso del marido de Maje, nos parecía que teníamos que ser muy respetuosos, mostrar lo justo y necesario para entender la historia, pero no hacer más daño a su familia del que ya le hicieron cuando lo asesinaron y las noticias le hacen. La crónica negra es necesaria, pero añadir dolor innecesariamente yo creo que no está bien. A mí ese día tengo que decir que me marcó una conversación no preparando esta, sino preparando Asunta. Cuando estábamos con los guardias civiles cenando y estábamos, bueno, como estamos ahora en esta sala, ¿no? Y me dijo una cosa, uno de ellos, que me impactó, que es: cualquiera de los que estamos en esta sala tenemos la capacidad de matar. Y podemos ser un asesino. Un asesino antes, en ficción, sí que es verdad que se contaban como personajes negros, oscuros, asesinos y demás. Grandes mentes criminales. Sí. Y yo creo que hoy en día la ficción y el true crime, yo creo que cada vez para bien es más maduro. Yo me puedo equivocar en una parte de mi vida, pero eso no quita a que sea un tipo de persona o de otro. Y de hecho nos atrae mucho. A veces no contestamos a todo o el por qué, pero sí que nos atrae mucho entender dónde colocaron esas cabezas ellos para hacer eso. Sí, porque era claro que es que decían, todo el mundo nos decía que Salva era buena persona, que Maje hablaba muy bien de ella en la residencia, donde trabajaban en el hospital. Eran buenas personas. No, y tú terminas de ver la película y no crees que Salva sea... Sí, mira lo que ha hecho, pero no... No es una mala persona. No es una mala persona. En este sentido, y a raíz de estas reflexiones que estáis lanzando, me vienen a la mente, así, no tenía que buscar, pero bueno, ¿os acordáis? Recientemente hemos vivido la polémica con el libro del odio del caso de José Bretón y que finalmente se paralizó su publicación. En este sentido, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que no hay que dar voz a los criminales, pase lo que pase, o debe prevalecer la libertad creativa? Bueno, es que yo creo que hay cosas distintas. Si hablamos del libro de Luis G. Martín, sobre el caso Bretón, creo que en ese caso se cometieron errores de concepción del libro. Creo que la editorial y el autor deberían haber hablado con la familia, al menos informarla de que iban a hacer esto, que me parece que es el primer paso que se debe dar siempre. Luego la familia puede decidir no hablar contigo, no querer, pero debe estar informada. En este caso no se le informó jamás. Y luego, por otro lado, creo que darle voz a un criminal es necesario. Yo estoy de acuerdo con las entrevistas a criminales. Creo que los criminales forman parte de nuestra sociedad. Jesús Quintero lo hacía hace años y nadie se echaba las manos en la cabeza. Lo que no deben es enriquecerse con el crimen, no deben dar solo su versión, porque su versión está tergiversada. Son los criminales, la van a tergiversar en algún punto. Entonces, ¿cómo compruebas que eso no está tergiversado? Sobre todo en el caso del odio. Cuando José Bretón te dice algo sobre su vida privada con los niños y con su mujer, y no lo contrastas, entonces, ¿en qué momento tengo que creerme que esa versión es la real? Yo no he leído el libro, no he tenido la oportunidad de hacer el libro porque se paralizó. No estoy de acuerdo con que se paralice una publicación de un libro. Dicho todo esto, y con todo lo mal que se hizo, no creo que deba paralizarse. No creo que los libreros deban hacer un boicot. La sociedad es suficientemente madura para leer un libro, decidir si está bien o mal, que se tomen las medidas judiciales que se tengan que tomar, pero no entremos en la censura, ¿sabes? Entonces, no me parece un caso sencillo de analizar desde ¿está bien o está mal? Si hicieron cosas fatal. Creo que las medidas que se tomaron después son erróneas. Y creo que la editorial tomó una decisión cobarde después
porque es, oye, si no lo hiciste bien, asume las consecuencias. Carlos, no sé si quieres añadir tú algo en este sentido. Bueno, yo más o menos estoy muy de acuerdo con él. Quiero decir, al final tiene que haber una cuestión de respeto, de no morbo, de intentar contar algo, ¿no? Mira, Asunta, yo creo que en el fondo, Asunta o la viuda, Asunta, en su día creo que hablaba de cosas muy chulas. Le daba visibilidad dentro de que sea un hecho real a la salud mental, por ejemplo. Y también le daba visibilidad a cosas que me parecen muy chulas, que por ejemplo es esto que se habla a veces de la educación. Y la educación para mí de unos padres no tiene que ver con... Lo que quiero decir con eso es que porque unos padres se lleven mal, no puede acabar la historia como acabó esa. Y me da lo mismo que sea con el cuerpo de una niña muerto o que los niños lo paguen de otra manera. Es que creo que nosotros tenemos como sociedad aprovechar los hechos reales para no simplemente contar un hecho, sino darle una implicación social. Sí, esto engarza con lo que decías tú de la madurez del género del true crime. Y yo creo que eso debe de ser. Y yo creo que está así. ¿No? Yo no quiero contar. ¿Ves? Yo no haría algo por el hecho. Pruebas. Y de repente, Eso ¿quién no fue el nos interesa. asesino? Para eso hago ficción. O sea, nunca iría al reflejo de un hecho real, ¿no? Entonces yo creo que con eso... Sí, pero fíjate. Siempre es la búsqueda de que... pero incluso, mira, si fuera Fariña, me parece que también es el reflejo de una década, ¿no? De cómo cambió la manera de pensar en Galicia. O Y con las cómo drogas, cambió la con las sociedad. drogas. Claro, creo que es algo bueno que hablemos de nuestros fallos como sociedad y poder contarlos. Si no, ¿cómo vamos a aprender? Yo tengo un ejemplo con mis hijas. Mis hijas no saben lo que es ETA. Tienen 14 años, no sabían lo que era ETA. Yo les preguntaba, ¿pero os han contado en el colegio que tuvimos una banda terrorista que mató a cientos de personas en España? No. Cuando salió el documental de Josu Ternera, que se montó un escándalo, yo no entendía el escándalo. Yo decía, es necesario que haya un registro de una entrevista a un etarra para que dentro de 30 años nuestros nietos sepan lo que pasó en España. Olvidarlo no tiene sentido, ¿sabes? Y escuchar a los terroristas es la mejor forma de entender lo despistados que estaban, ¿sabes? Y entender lo incomprensible de sus mentes. Entonces creo que eso habla... Bueno, el género, que en el fondo la entrevista de Josu Ternera se puede considerar parte de True Crime, creo que habla de eso. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Qué tenemos aquí? La luna trasera derecha está rota. ¿El cuerpo? Cuchilladas. Eva Torres, Policía Nacional. ¿Es usted la mujer de Arturo? Siento decirle que le hemos hallado sin vida. ¿Cuándo fue la última vez que le vio? Anoche. ¿Qué le ha pasado? Carmen, Ivana, están encantados de estar aquí unos minutos con nosotros para hablar de la Viuda Negra. Me gustaría empezar contigo, Ivana, porque te quería preguntar para empezar, ¿cómo te preparaste para interpretar un personaje tan controvertido, con tantas aristas y de una psicología tan intrincada como el de María G? ¿Preferiste construirlo solo a base de guión o también te documentaste con archivos o con documentos de lo que es el caso real? Pues fue una mezcla de todo. Sobre todo, el lujo que tuve para este film fue disponer de mucho tiempo, tanto con Ramón Campos como con Carlos Sedes, el director, para hablar del personaje, para entender muy bien lo que querían hacer con la película. De hecho, estuvimos hablando durante meses, ensayando semanas, y fue una mezcla porque sí que es verdad que disponía no tanto de material gráfico en este caso, pero de muchos audios y de todas las llamadas pinchadas. Y evidentemente el guión era nuestra Biblia. O sea que bueno, el guión, licencias creativas también para rellenar los espacios. O sea que sí, fue una mezcla un poco de distintas cosas. Y Carmen, tú que has dedicado a una policía encargada del caso, ¿cómo te has metido en ese papel? ¿Te inspiraste en alguna de las figuras reales que había relacionadas con el caso o algún referente del género? Bueno, en el caso real, porque se supone que estamos hablando de un caso real, es verdad que en el departamento de homicidios y que hace la investigación, a la cabeza está una mujer y esta es la inspiración, que sea una mujer que además tiene un porcentaje bastante alto de casos, de resolución de casos y que tirando de su intuición, eso provocaba que empezara a sospechar, en este caso de Maje, pero era como que estaba ya armado de guión muy claramente, porque es verdad que la película tiene, digamos, tres partes, que sea, digamos,
el punto de vista primero de pensar qué ha podido pasar, luego las respuestas vienen por parte del personaje y luego está claramente el desenlace. Entonces, realmente es prepararte desde lo que se sabe, porque lo que se sabe es que se hizo esta investigación, hay mucha documentación, pero sí que en el guión estaba bastante claro y a partir de cero lo creas, porque realmente lo importante es el que le lleva a ella a poder imaginar dónde está el germen de todo esto, ¿no? Y bueno, no solamente ella, sino que también está con un equipo de gente que se nota que llevan trabajando mucho tiempo juntos, que se entienden. Hay una química. Hay una química en la primera parte de la película. Entre Exactamente, los policías. exactamente. Pero básicamente es a partir del guión. A partir del guión y teniendo en cuenta que hay una mujer a la cabeza y la intuición femenina siempre ha existido, ¿no? En este caso fue clave. Y Tristán, en tu caso, en el caso del proceso de convertirte en Salva, porque la transformación física también es impactante cuando la vemos en pantalla. ¿Qué fue lo más complicado? Comer. ¿El plano físico o emocional? Comer 5 veces al día. A veces comía sin ganas. No, bueno, yo creo que fue algo muy... Para mí la materia prima de trabajo es siempre el guión, más allá de si es un caso real o no. Y sobre todo, pues los compañeros, las compañeras que tengo delante en ese momento, de alguna manera, yo construyo muchas veces a partir de lo que me dan los compañeros. Y en este caso, sí es verdad, como decía Iván, hay muchos referentes de audios. Yo recuerdo que estaba en otro rodaje, estaba haciendo Romería de Carla Simón y pasé todo el verano en Vigo escuchando audios. Sí, escuchando audios por ver un poco, ya no tanto por imitar, sino por sumergirte un poco en esta historia, ¿no? Y es verdad que el audio, la parte auditiva de esta historia es muy importante y así se ve en la propia película, ¿no? Bueno, uno intenta encarnar siempre una persona de carne y hueso con sus dobleces, sus partes más luminosas y sus partes más oscuras, ¿no? Y había mucho donde pinchar. Sí, son personajes todos, sobre todo ellos muy, muy complejos. De hecho, bueno, el doctor Ramón mencionaba que en esta película le interesaba explorar por qué alguien elige el crimen antes que el divorcio, ¿no? ¿Creéis vosotros, o cómo creéis vosotros que responde la película a esa pregunta? Bueno, es la pregunta del millón, yo creo, ¿no? Y sí que es verdad que, como en la vida misma, no hay una respuesta clarísima, es decir, no hay un blanco o un negro. Yo creo que una de las cosas que tiene el film es que invita mucho a la reflexión. Entonces nosotros planteamos con la información que tenemos pues una serie de factores que confluyen y que llevan a esos eventos, pero luego también el espectador yo creo que también puede leer un poco entre las líneas para pues espero que entender quizá esas mentes tan oscuras y cómo llegan a esos extremos. Bueno, esta es una película, de hecho, que está contada sobre todo tras la primera parte esa que decíamos de investigación, desde la perspectiva de los criminales. ¿Cómo veis vosotros en ocasiones ese muy difícil equilibrio entre el respeto a las víctimas, el no glorificar, como se dice, a un criminal y lo de construir un thriller que resulte verdaderamente adictivo y atractivo para el público? Yo creo que, fíjate, porque yo creo que este enganche que se pueda tener con los true crime, hablo como espectadora, yo creo que tiene que ver con, como realmente es gente normal y corriente que podemos, que somos nosotros mismos, es vernos a nosotros mismos. Estamos, en lugar de estar viendo personajes, actores que lo interpretan, tú estás siendo, cuando te están enseñando el caso real, estás viendo las personas reales que están actuando como cuando nosotros los actores hacemos personajes, es decir, no es que trates de entrar en su mente, pero sí que te va mostrando el camino de por qué hacen las cosas. Las mentes son muy extrañas, pero es verdad que hay algo en el que yo, por ejemplo, porque ellos dos están interpretando a personajes que muchísima gente ha tenido también la opción de poder escuchar esos audios, o parte de ellos porque están publicados. Es
lo decía Tristán, es que te conmociona. O sea, hay una cosa cuando tú empiezas a escuchar cómo habla gente, personas normales y corrientes, después de haber cometido un crimen, que tú das por hecho que el ser humano se tiene que comportar de tal manera y se comporta de otra, ¿no? Es para intentar dar realidad y verosimilitud a aquello. Tienes que quedarte muy honesto y ser muy respetuoso con realmente las propias personas hayan hecho lo que hayan hecho. O sea, ser respetuosos con su mente, con su cuerpo, con su cabeza y con sus circunstancias. Y en este sentido, ahora que haces esta reflexión, me ha venido a la cabeza la polémica esta que hemos tenido recientemente con el odio, con el libro de, no sé si lo conocéis, el libro de José Bretón, sobre el crimen real, que finalmente quedaba su versión de los hechos, y finalmente se paralizó la publicación, la editorial finalmente decidió paralizar la publicación. Os quería preguntar, al hilo de esta reflexión que lanzaba Carmen, ¿cómo veis vosotros esa disyuntiva? Si no hay que dar nunca jamás voz a los criminales, o si la libertad creativa debe estar por encima de cualquier otra consideración. Es complicado, pero sí, yo creo que la libertad creativa tiene que estar por encima de muchas cosas, incluso en sentido del humor, incluso el humor. Claro. Estamos en un tiempo en el que se ponen muchas cortapisas a artistas que se atreven con determinados temas o en determinados géneros, tanto de dramáticos como cómicos, humorísticos. Creo que no me voy a poner petulante, pero sí es verdad que hay una función del arte y de la cultura que es intentar ver las cosas y preguntarse las cosas y cuestionárselas. El por qué. Una cosa es realmente recrearse en algo de una forma gratuita y pornográfica. Creo que no lo hacemos en ningún momento. Pero intentar entender a un criminal, a un asesino, a un terrorista. Entrevistar a un terrorista no significa estar a favor de lo que ha hecho. Yo creo que hay un trabajo que consiste en intentar entender esas mentes. Esa serie que había de Mindhunter me encantaba. A mí también, sí. Que entrevistaban a criminales. Sí. Yo no creo que estuviesen haciendo un ejercicio de empatía con ellos. Yo creo que lo que estaban haciendo es hacer un estudio de por qué esta gente, qué patrones obedecen a que una persona pueda llegar a eso, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo con Tristán. Claro, la diferencia es que desconozco los detalles de este caso en concreto que planteas, de si se está lucrando o no, porque ahí sí que hay un límite importante. Sí. Pero como dice, si es un estudio, es una documentación, sí que es interesante, ¿no? Para comprender también la mente humana. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta. En este caso sí que es cierto. Yo no sé si eso era un documental lo que estaban intentando. No, era un libro. Es un libro. Es un libro donde le entrevistaba a él desde prisión, donde es su versión de los hechos. Pero, por ejemplo, A Sangre Fría de Truman Capote, o por ejemplo, las películas de los Coen, casi todas están basadas en crímenes reales. Y nadie se las cuestiona. Aquí de repente es como. Estamos, no, es ficción, al fin y al cabo, es ficción inspirada en, pero como hacen otros muchos creadores en el mundo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. A ti. Y nada, antes de nada, Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.